Lucas, un viaje a través de las 8 dimensiones de la vida humana, propuestas por Emilio Romero. ¿Qué significa vivir plenamente? ¿Qué nos sostiene cuando todo parece caótico? Según el enfoque existencial propuesto por Romero, nuestra vida se estructura en 8 dimensiones. No son compartimentos, sino tejidos interconectados que, juntos, forman lo que somos. Hoy conocerás la historia de Lucas. No es un héroe, no es perfecto. Es un joven que lucha, cae y se levanta mientras recorre las dimensiones de la existencia humana. Acompáñame en esta travesía por las experiencias y vivencias de Lucas. Dimensión corporal. El cuerpo como territorio en disputa. La dimensión corporal no es solo la materia visible, es la vivencia del cuerpo como sede del ser. Según Romero, el cuerpo no es un objeto que tenemos, sino la forma en que somos en el mundo. Está atravesado por la cultura, el lenguaje, el deseo y el dolor. Desde niño, Lucas sintió su cuerpo como una prisión más que un hogar. El asma lo hacía espectador del mundo. Mientras otros niños corrían, él jadeaba. En la adolescencia, su cuerpo lo traicionó. Desarrollo tardío, voz aguda, burlas constantes. No era solo un cuerpo enfermo, era un cuerpo socialmente erróneo. En la universidad se castigaba con desvelo y estrés, como si aún quisiera corregir esa biología. Pero algo cambió. En los pequeños cuidados, una ducha larga, un té caliente, empezó a comprender. Su cuerpo no era un enemigo, era el único hogar posible. Dimensión de la praxis, entre tatamis y divanes. La praxis es la acción con sentido. No cualquier hacer, sino aquel que responde a una intención consciente. Aquí se unen la técnica, la pasión y el proyecto de vida. Nuestra historia no se construye con ideas, sino con actos. Actuar es existir. Lucas vivía en movimiento. En su adolescencia, era un guerrero del cuerpo. Practicaba lucha olímpica y halterofilia. Quería estudiar ciencias del deporte y explorar el máximo rendimiento humano. Pero el dolor emocional, ese que no se entrena, lo derrumbó. La psicología llegó como un salvavidas, no como teoría, sino como vivencia. Esas primeras sesiones no lo curaron, pero sembraron la semilla del cambio. Hoy, Lucas entrelaza anatomía y psicoanálisis. Su praxis ya no es solo física, es un puente entre cuerpo y mente, porque actuar sin comprenderse es como correr sin dirección. Dimensión motivacional, el remolino interior. La motivación, según Romero, es el combustible que orienta la acción, pero no es lineal. No basta con querer, porque ese querer es caótico, a veces contradictorio. La motivación oscila entre el deseo, la necesidad y la búsqueda de sentido. A los 17, Lucas tomó una decisión visceral: huir de su ciudad después de una ruptura amorosa. Fue impulso, no proyecto, pero ahí comenzó a descubrir su brújula. En la universidad, la estadística lo dormía, la clínica lo despertaba. Sentía hambre, pero al escuchar a otros, se olvidaba de comer. Durante la pandemia se desvió hacia la cocina, buscando gratificación inmediata. Pero volvió. La psicología pesaba más que el placer de una buena receta. Sus días eran una batalla interna entre procrastinación y propósito, miedo y deseo. Como todo humano, su motivación era una danza, no un trayecto recto. Dimensión afectiva, los cumpleaños malditos. Lo afectivo no es solo emoción, es la resonancia que tienen las vivencias en nuestra alma. El afecto colorea el tiempo, el espacio, los vínculos. Puede transformar una fecha en un símbolo, un lugar en un trauma, una palabra en una herida. Durante su infancia, Lucas amaba los cumpleaños. Eran una fiesta de colores, juegos y mascotas. Pero a los 12 años, todo se torció. Una pelea familiar
y un accidente físico le arrebataron la magia. Desde entonces, esa fecha se volvió oscura. Años después, con terapia y tiempo, empezó a reconstruir el vínculo. Entendió que el dolor también puede transformarse, que una herida puede volverse cicatriz sin dejar de ser recuerdo. Romero lo llamaría reconfiguración afectiva, un proceso donde lo que dolía un día puede iluminar, no porque deje de doler, sino porque uno aprende a mirarlo distinto. Dimensión valorativa, la lasaña que lo cambió todo. La dimensión valorativa no trata sobre lo que tiene valor, sino sobre cómo lo vivimos. Los valores no están en las cosas, sino en nuestra relación con ellas. Como señala Romero, valorar es proyectar sentido sobre lo que hacemos y elegimos. Es elegir desde dentro lo que consideramos digno. Una noche cualquiera, Lucas y su pareja debían decidir entre salir a cenar o cocinar juntos. Podía parecer trivial, pero no lo era. Decidieron quedarse. Cocinaron lasaña entre risas, planificaron juntos, compartieron tareas. Esa cena se convirtió en más que alimento. Fue un acto de amor, economía, complicidad y sentido. Esa elección reveló que lo verdaderamente valioso no está en lo que hacemos, sino en por qué lo hacemos. Lucas comprendió que cada acto puede ser praxis cargada de valor cuando conecta con nuestros principios. Dimensión temporal. El viernes que detuvo el tiempo. El tiempo no es solo cronológico. Según Romero, la dimensión temporal es vivencial. El tiempo que se siente, se detiene, se acelera, se deforma. El ser humano no vive en el reloj, vive en la experiencia del tiempo. Era un viernes cualquiera. Lucas jugaba videojuegos, distraído, cuando recibió la noticia. Un familiar muy cercano había muerto. El duelo rompió su percepción del tiempo. Los días se volvieron eternos, las noches huecas. Nada parecía avanzar. Fue entonces cuando entendió la frase del Eclesiastés: hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Con los meses, ese dolor se volvió cicatriz. No dejó de doler, pero dejó de paralizar. Aprendió a habitar cada instante, a saborear incluso lo amargo, porque todo es finito. Dimensión espacial, de Bogotá a Natagaima. El espacio que habitamos no es neutro. La dimensión espacial, dice Romero, se construye desde nuestras experiencias. El lugar influye en cómo nos pensamos, en cómo sentimos, en cómo soñamos. Lucas nació y creció en Bogotá. Para él, el campo era sinónimo de atraso. Natagaima, donde vivía parte de su familia, era un sitio que evitaba. Pero un viaje cambió todo. Allí encontró el silencio, la pausa, la tierra. Descubrió que reflexionar también es progreso, que no todo avanza a gritos, ni se mide en productividad. Hoy, Lucas lleva dos mundos dentro: la rapidez urbana y la calma rural. Ambos espacios dialogan en su vida diaria y en su práctica clínica. Dimensión de la unidad vivencial. Lucas no soy solo yo. Esta última dimensión no es una más, es la que integra a todas las anteriores. La unidad vivencial es la conciencia de que no somos piezas sueltas. No hay cuerpo sin deseo, ni acción sin valor, ni tiempo sin afecto. Vivir es tejer, no acumular. Lucas comprendió, con los años, que su historia no era una suma de traumas, logros y decisiones. Era un solo río con múltiples corrientes. En su trabajo como terapeuta, cada sesión con pacientes le recuerda que no existe el yo físico, separado del yo emocional o yo racional. Somos una unidad compleja, dinámica, contradictoria, pero completa. Lucas no es uno. Lucas somos todos. Todos los que hemos sentido que no encajamos. Todos los que buscamos sentido en medio del caos.
Las 8 dimensiones son brújulas, a veces claras, a veces confusas. Nos permiten orientarnos, no para no perdernos, sino para saber dónde estamos cuando nos perdemos. Vivir no es entenderlo todo, es seguir navegando, con o sin mapa, sabiendo que cada dimensión es parte de nuestra travesía.